Buenas noches, señoras y señores. Un año más tenemos el privilegio de tener en esta tribuna al excelentísimo señor don Francisco González de Posada, que acabo de decirle que yo no sé si ya está en el libro Guinness de los récords, de doctorados, de academias a las que pertenece, y desde luego tenemos que felicitarnos porque sea académico de honor de esta corporación y además que sea fidelísimo, que todos los años dicta una conferencia en esta sede de la que podemos aprender y de la que podemos disfrutar. Antes de dar la palabra al ilustrísimo señor don Rafael Benjumea, que hará la presentación de nuestro conferenciante, quiero dedicar unas palabras a nuestro compañero Miguel Aguilar, que esta mañana acaba de fallecer su hermana, y por lo menos que desde aquí lleguen nuestras condolencias y nuestro pesar por tan sensible pérdida. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rafael Benjumea. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, ilustrísimos miembros de número de esta Real Corporación Académica, dignísimas autoridades de la vida pública de nuestra ciudad, excelentísimo señor conferenciante, señoras y señores que hoy gentilmente nos acompañan. Con permiso. Parafraseando a Edwin Pavel Hubble, este decía que el hombre ha puesto desde siempre sus 5 sentidos en explorar el universo que lo rodea. Apasionante aventura esta en la que se encuentra inmerso y a la que llama ciencia. Se puede decir, por tanto, que esta es la visión más romántica y aproximada de la ciencia, que, por cierto, tan bellas palabras a ella dedicadas no la hacen menos cierta. A pesar de que ahora contamos con procesos complejos y tecnología muy avanzada para descubrir lo que sucede a nuestro alrededor, debemos tener muy presente que todo esto no siempre fue así y que los elementos que antaño hacían posible tanta investigación partieron fundamentalmente de nuestros 5 sentidos y que cada hallazgo se fue convirtiendo en un capítulo más de esa densa historia en la que el protagonista principal, que es Dios, cede espacio y cabida al hombre para que este último, desde su libertad, descubra la maravilla de su creación. Antes de abordar el asunto que hoy nos convoca, pues nobleza obliga, corresponde a mi persona cumplir con el protocolo establecido, esbozando ante los presentes y de forma somera unas pinceladas de la dilatada vida y la contundente obra de la alta personalidad que en breves momentos ocupará esta singular cátedra. Como es sabido, todo hombre de bien se debe a 2 asideros esenciales en la vida. Por un lado, la constancia y por otro, la humildad. Características estas indispensables para llegar tan alto como jamás nunca soñó. Pues siempre se ha dicho que las personas brillantes, las más destacadas y eruditas, aquellas cuyas mentes gozan de elevadas dosis de capacidad, sabiduría y prodigio, suelen ser al mismo tiempo las más sencillas, las más serviciales, las más bondadosas y caritativas. Al hilo de esta realidad, ruego se me consienta un pequeño inciso. La sociedad necesita, hoy más que nunca, de hombres como él. Pues dada la escala de valores en la que se mueven, no se reservan nada para sí, sino más bien ese conocimiento adquirido consecuencia de la búsqueda constante de la verdad, lo comparten y lo ofrecen a los otros, para que éste llegue a todos y así todos podamos alcanzar altas cotas en el saber. Es una virtud esta poco dominada por muchos en los tiempos que corren. Sin embargo, hay otros que por esa inquietud innata que traen al mundo en sus genes, como es el caso, emplean su tiempo y viven su existencia profundizando y hurgando sin descanso en todo aquello que no se conoce y que representa para el hombre una incógnita a la que debe dar explicación y al mismo tiempo poner nombre. Materia grave esta que importa y mucho a esa comunidad científica a la que nuestro conferenciante pertenece, pues
en la permanente evolución de los minuciosos estudios que se están llevando a cabo por esas mentes privilegiadas que no cesan en su empeño de poner al descubierto lo que para el común de los mortales es un enigma cargado de obligadas preguntas y de necesarias respuestas, ofrecen de un tiempo a esta parte interesantes revelaciones como las publicadas recientemente por el prestigioso diario científico The Astrophysical Journal Letters, donde se pone en tela de juicio incluso la más admitida de todas las teorías, como es la del Big Bang. Por otro lado, debemos pensar que a toda aportación en este sentido se le une aquel dicho que reza: todo tiene su porqué, nada es al azar. Si bien es cierto que estamos aquí de paso, que nuestro aliento es efímero y limitado en el tiempo, el hombre busca porque necesita conocer. No pecar de ignorancia, no caer en la facilidad de lo que muchos llaman utopía. Por esta razón, mira a la altura, observa e interroga pacientemente porque anhela y sabe que en la altura puede hallar la respuesta sobre el cómo, el cuándo y el por qué. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cuál es el alfa y la omega? El equilibrio, la dimensión, el espíritu. Alguien dijo una vez que los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla por sí solo y las flores no esparcen su fragancia por sí mismas. Simplemente estos elementos de nuestro entorno y que son base de la subsistencia están ofreciendo lo mejor de su condición y especie para enriquecer la vida, para alimentarla y darle sentido, pues todo obedece a un orden, a una fuerza mayor, al sumo hacedor. Si comprendiéramos esto y lo trasladásemos a nosotros mismos, caeríamos en la cuenta de que vivir por y para los demás, sin descartar el necesario respeto al mundo físico que nos rodea, debería ser nuestra prioridad, nuestro camino, sendero y meta, pues todos somos eslabones de una misma cadena. Vivir para los demás debería ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor tesoro, condición esta que fuera de egoísmos e intereses mundanos, deberíamos labrar a fuego en la roca de la enseñanza más profunda, pues eleva al hombre a líneas muy altas. Solo así, abrazando al otro y respetando el hábitat, atesorando riquezas en lo sutil y en lo que pasa desapercibido, podremos comprender la esencia que nos hace más dignos e inmortales. Solo aceptando la evidencia de aquellos que ya lo hacen, podremos imitar a la flor, al río, al sol, al árbol, y estar en definitiva en armonía y consecuencia y consonancia con esa fuerza superior que lo sostiene todo. Vivir para los otros es la regla, la pauta, el objetivo, pues la vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esta máxima es la mejor tarjeta de presentación de quien no necesita presentación, pues desde la humildad y la razón que le asisten, gracias a su entrega incondicional, el excelentísimo señor don Francisco González de Posada viene una vez más hasta nosotros para derramarse, para ilustrarnos, esclarecer y enriquecernos, aportándonos luz sobre esa resultante, esa simbiosis perfecta que es el universo y Dios, Creator Mundis, alianza inexorable entre lo teológico y lo necesariamente físico, a pesar de que algunos, muchos, se obstinen en obviar lo que es obvio, situando al hombre como materia temporal ávida de soplo de vida y espíritu, frente a su atemporal creador, y que desemboca en el convencimiento que determina la naturaleza de Dios en su relación con el universo cosmos, su obra creadora, y la existencia ínfima y efímera de una creación mayúscula a la que llamamos ser humano. Como todo hombre cualquiera que siente, que padece, que ama, que ríe y llora y que en Dios espera, este gaditano admirable cuyas alforjas rebosan ciencia y buenas obras, ocupará en breve este atril desde la alta dignidad de sus muchos años en la docencia, en la ingeniería de puertos, canales y caminos, en la hondura que dan la filosofía y las letras,
en la relevancia de quien es catedrático y que maneja como nadie las ciencias físicas y sus fundamentos, en la notoriedad propia de quien dirigió departamentos de ciencias aplicadas como rector de universidades de prestigio, pongamos por ejemplo la de Cantabria. De excelencias son catalogadas sus aportaciones y estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca o en la Politécnica y la Complutense de Madrid, respectivamente. No solo es hombre brillante en lo que a la arquitectura, el urbanismo y el medio ambiente se refiere, sino también en todos sus compromisos con el saber en materias como la hidráulica, el análisis dimensional, los fundamentos filosóficos y matemáticos de la física y la simulación analógica, entre otros. El doctor don Francisco González de Posada se ha involucrado y ha desarrollado distintos proyectos no solo en España, sino también en las Américas, donde ha dirigido, por ejemplo, la construcción de varias presas y magnas canalizaciones que han servido para mejorar la calidad de vida del hombre en sus respectivos hábitats. Además de todo lo anterior, es presidente de la institución Amigos de la Cultura Científica y director del Centro Científico Cultural Blas Cabrera de Arrecife, en Lanzarote. Cabe destacar también que con todo merecimiento ha recibido la Medalla de Honor al Fomento de la Invención, así como numerosísimos reconocimientos en las muchas corporaciones académicas de España a las que como miembro de número pertenece, o bien como académico honorífico de esta docta casa que hoy con toda admiración y afecto nuevamente le acoge. Trabajador incansable, ha publicado múltiples estudios, tesis doctorales y conclusiones a su labor en los muchos y diversos campos de investigación donde ha participado y, como se dijo al principio, ha pasado su vida estudiando, aprendiendo, divulgando y ofreciéndose a los otros, porque en los otros estaba y está Dios, es decir, el universo y la gran obra surgida de sus manos, la creación. Excelentísimo Señor, siempre admirado doctor, querido maestro y mejor amigo, sea usted muy bienvenido. Con cariño y aprecio le acogemos y con cariño y el máximo de los respetos le escuchamos. Gracias por tanta bondad y tanta generosidad. Suya es la palabra. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco González de Posada, cuando quieras. Excelentísima señora presidenta de nuestra Real Academia Vélez de Guevara, querido compañero, muchísimas gracias por esa presentación tan extraordinaria. No se crean la mitad de las cosas que nos ha dicho. Bien, gracias por la invitación una vez más a disfrutar de esta magnífica ciudad de Écija. En esta ocasión me había pedido nuestra presidenta que habláramos del universo y Dios, dos sustantivos capitales en nuestra historia de pensamiento que yo quiero hoy desarrollar breve pero intensamente y sin que faltemos a nada de lo verdaderamente sustancial. Cuando nos enfrentamos metafísicamente, científicamente o físicamente y en la religión con esa palabra magistral que es la de realidad, la filosofía desde la segunda mitad del siglo XX ya carece de sentido utilizar como elemento de referencia básica la noción de ser, aquello que en principio al menos permanece siempre idéntico a sí mismo. De ahí que el ser supremo fuera precisamente Dios. El concepto de ser en filosofía, en la metafísica, pues ha pasado ya, digamos, a la historia. Y el concepto que hoy tenemos por delante es el concepto de realidad, porque toda realidad es intrínsecamente dinámica y respectivamente dinámica. En consecuencia,
tenemos que hablar de realidad, porque desde esta perspectiva de lo que nos han enseñado la ciencia y la filosofía desde el siglo pasado, pues resulta que el ser, como mucho, es mera actualidad de realidad. En consecuencia, hemos de enfrentarnos al concepto de realidad desde la perspectiva, que es lo que queremos hacer hoy, del universo. El universo que a lo largo de la historia y desde distintas disciplinas pues ha ido adquiriendo distintos nombres. Cosmos gustaba más en teología, naturaleza es la que finalmente se ha impuesto en filosofía, el universo es la propia de la física, sobre todo de la actual, del siglo XX y XXI, y a fin de cuentas, pues realidad cósmica, que es el marco en el que queremos hoy situarnos. En este enfoque podríamos decir, con el gran filósofo español Javier Zubiri, que debíamos distinguir como ámbitos de referencia realidad cósmica, realidad humana y realidad divina. Van a ser realidades claramente distintivas, pero nuestro punto de partida hoy es el universo o la realidad cósmica que ponemos ahí. Y lo que es importante es que fijemos las ideas de lo que hoy física y biología, sobre todo, nos han ido enseñando con las revoluciones del siglo XX, para que metafísicamente sepamos referirnos a esta realidad cósmica. Entonces podemos afirmar que las propiedades o notas de la realidad, y ahora veremos qué queremos decir con esto, pues tiene estas características. Lo primero es que toda realidad es emergente. Toda realidad es emergente. Ha emergido de alguna manera, en algún momento y en algún contexto. La segunda nota es que todo lo que existe es estructural. Es estructura de notas de la realidad. No hay nada, quizá me lo hayan oído ustedes en años anteriores, no hay nada que sea simple, uniforme, homogéneo. Absolutamente nada. Esto fue los grandes descubrimientos de la física y de la biología de nuestro siglo XX. Todo es estructura de un conjunto de notas que además no son separables de la unitariedad formal de la que son notas de ella. Y la tercera característica fundamental es que toda realidad es dinámica, intrínsecamente dinámica, por sí mismo, pero al mismo tiempo por la respectividad o la relacionalidad de esas notas de la estructura. Bien, pues de estas características disfruta nuestro universo, ¿no?, como cualquier otra realidad que puede ser cualquiera de los que estamos aquí como seres humanos. Muy bien, pues vamos entonces a ver qué es universo, el primero de nuestros referentes básicos. A lo largo de la historia se han podido decir distintas definiciones, interpretaciones, consideraciones. Yo quisiera que nos diéramos cuenta al menos de esto básicamente. En física, en la actualidad, tendríamos que decir algo así como que es la totalidad de las formas de materia, energía, espacio, tiempo, leyes, etc. Eso sería el universo. El universo. No es poco, porque partíamos de la base en la que el universo, en perspectiva desde Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, hasta Einstein, el siglo XX, el último siglo nuestro, el universo era la conjunción, era concebido por los seres humanos como la conjunción, unión en sentido matemático, unión de tres entidades sustantivas netamente distintas y sin que hubiera ningún punto de conexión entre ellas. Por eso estamos acostumbrados a hablar de el espacio, el tiempo, la materia. Bueno, esta visión aristotélica sería mantenida a lo largo de toda la historia, como digo, hasta nuestro siglo XX, en la que estas entidades o estas sustantividades, como veremos a continuación,
pierden necesariamente esta condición de categorías fundamentales mutuamente independientes. Desde el punto de vista metafísico, sin embargo, ya hoy podríamos decir algo así como que el universo es el todo lo que existe. El todo lo que existe, entendiendo por los fundamentos de la filosofía, desde los que llamamos los presocráticos, de que existir era equivalente a ser real y a ser físico. Los términos de la fisicidad o la realidad y la existencia eran, de hecho, sinónimos. Bien, pues hoy ya no podemos tampoco hablar de esto, ni siquiera afirmando nada menos el todo lo que existe, porque esa característica de la dinamicidad nos obliga a que, para estudiar cualquiera de las entidades del cosmos, el universo en conjunto, cosmos total, o cualquiera de las entidades interiores al cosmos, resulta que necesitamos saber, al menos, el ha existido, cómo ha ido existiendo en su evolución, y no solo existe. Esta es la mayor sorpresa de la visión que podemos tener a lo largo de la historia con respecto a todo lo anterior. El gran Newton, la máxima figura, decimos, tanto en ciencias como en letras, la mayor inteligencia, se venía diciendo por la Academia de Ciencias francesa en los momentos de las tensiones máximas entre las dos grandes potencias, Francia y Inglaterra o el Reino Unido, que era la mayor cabeza, y que universo solo había uno, algo que parece obvio, y que Newton, en su descripción de ese universo único, lo había descrito por completo, de una vez, para siempre. Bueno, esto era porque entendíamos entonces, finales del siglo XVII y el XVIII y el XIX, que el universo lo podíamos describir, podríamos conocer cómo es. Hoy sabemos que el universo no es un es, sino que podemos conocer, y ahora lo veremos con más precisión, cómo ha venido siendo el universo desde su origen. Esto es un aspecto que es capital. Hoy sabemos que no podemos saber cómo el universo es hoy, perfectamente. La ciencia nos lo tiene perfectamente claro. Y sin embargo, hoy nos atrevemos a explicar cómo ha sido toda la historia desde el universo, desde su origen, presupuestamente al menos desde la ciencia, hasta el momento actual. En consecuencia, me interesa que tengamos bien claro que cuando hablemos de universo nos estamos refiriendo al todo lo que existe, pero ampliando la posibilidad temporal del verbo existir, que ha existido, que existe o incluso que existirá. Porque si dominamos las leyes de la física, es decir, las leyes del funcionamiento, en este caso del universo, podemos predecir, que es lo que ha hecho la física de todos los tiempos, predecir los fenómenos de futuro y contrastar en su caso si efectivamente esa predicción se confirma o no se confirma. Bien, esta visión es capital para que podamos entender un poquitín de qué es lo que estamos hablando. Pero por otra parte sabemos que nada existe ni podrá existir ni antes ni fuera del universo. Esta es otra verdad científica en la que quiero basarme. La física sabe que no puede saber nada fuera de nuestro universo. Sabe todavía más que no puede conocer las zonas que podemos llamar fronterizas o las más externas de nuestro propio universo, hablando espaciosamente. Y también sabe nuestra física que no podemos saber, científicamente hablando, nada que en su caso pudiera haber ocurrido antes de lo que hoy vamos a llamar el Big Bang. Y esto es capital para no confundir ciencia con ideologías, con pensamientos, con actitudes filosóficas, con creencias. Importante saber hasta dónde es posible que nos llegue la ciencia. Muy bien, pero entonces creo que debemos introducir otra idea capital, y es a que llamamos nuestro universo, porque si el universo es el todo, pues dentro de ese el todo del que hablamos, pues podrían caber las ideas hoy más o menos sugeridas desde perspectivas no propiamente científicas, de multiversos simultáneos,
de universos preexistentes o universos consecuentes. No, es importante entonces que tengamos esta idea clara acerca de lo que vamos a hablar. Es el todo lo que existe, pero nuestro universo, de todo ese todo lo que existe, haya existido o pueda existir, aquel del que puede hablar la física. Bien, pues de esto hablaba la física desde tiempos de Platón y Aristóteles en este concepto al que me he referido antes. Muy bien, voy un poco deprisa en estas cosas que de todas maneras les quedan a ustedes grabadas para que puedan pensar. Muy bien, pues entonces vamos a continuar un poquitín más. Estas categorías fundamentales a las que me he referido, pues en tiempos de Aristóteles no se salía del marco propiamente de lo que podemos llamar filosofía y literatura, con gran precisión, con una enorme riqueza de conceptos, pero las categorías fundamentales de las que estaba hecho todo lo que existía eran tiempo, espacio y materia. Y como elemento complementario, pues la idea de fenómeno, que es todo aquello que podía ocurrirle a la materia, pero que no podía ocurrir de ninguna manera ni al espacio ni al tiempo. Lo fenoménico, en física decimos los procesos, las transformaciones, etcétera. En cada teoría física utilizamos una palabra para describir la filosófica completa de fenómeno, solo podía ocurrir en la materia. Bien, pues Newton, desde el siglo IV antes de Cristo hasta 1687, cuando escribe Newton Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, los principios que decimos, pues el esquema básico es el mismo. Lo único que va a aportar, o va a aportar tanto como Newton, es la matematización de todos esos conceptos que desde Galileo se conciben como matematizables. Galileo nos había dejado el mensaje tan extraordinario de su creencia, era fe, pero fe científica, es decir, que por los hechos futuros podría decirse si estaba más o menos en lo cierto o no. La naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Este fue una manifestación de fe científica de Galileo. Estamos hablando del año 1609-1610, cuando los grandes descubrimientos de Galileo, instrumental con el anteojo, y con él pues el descubrimiento de unos más completos cielos que los anteriores. El Sol tiene manchas, Júpiter tiene satélites y por tanto es otro centro en el universo, otra de las grandes revoluciones. Venus tiene que estar en una órbita interior porque vemos fases, y eso significa que no puede estar en el exterior de la órbita terrestre. En consecuencia, establece el copernicanismo como sistema de nuestra realidad, de lo que llamamos hoy pues el sistema solar, que entonces era prácticamente la visión más o menos general que se podía tener del universo. Ante esta manifestación de fe en la matematicidad de la naturaleza, serán sobre todo Johann Kepler y Newton los que van a completar ese siglo XVII con lo que me gusta llamar las dos fases de la matematización de la naturaleza, del universo. Las leyes de Kepler, leyes geométricas, leyes cinemáticas, y la básica ya dinámica, donde se tiene en cuenta la cantidad de materia de los cuerpos y ese invento extraordinario de Newton, el concepto de fuerza. Las leyes de la dinámica y las leyes de la gravitación de Newton van a ser complementarias de la capacidad para que más se matematice el espacio, que quedará convertido en el espacio puntual euclídeo tridimensional, el tiempo mediante la topología de la recta real, y finalmente con los conceptos de cantidad de materia o masa, inventos de Newton, masa inercial y masa gravitatoria, que tienen que ser proporcionales en todos los cuerpos del cosmos. Y no solo eso, sino que a la tradicional teoría, objeto de atención por la física sobre todo, que era el movimiento de los cuerpos, pues van a ir apareciendo
junto a la gravitación a la que me he referido, pues el calor, la termodinámica, la electricidad, el magnetismo, etcétera, etcétera, todas las otras teorías que explicamos en física. Bien, ya tenemos entonces un universo, ¿verdad?, el clásico, pero que en el siglo XX se van a producir unas grandes revoluciones. A los efectos del cosmos, las más importantes fueron las revoluciones de Einstein. El Einstein joven, lo que llamamos la teoría de la relatividad especial, que por cierto doy las gracias una vez más a nuestra Academia Écijana, porque la obra magna de Einstein sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, la relatividad especial, al cumplirse los 100 años de ese trabajo de Einstein en alemán, fue la primera versión castellana que de la obra de Einstein se hizo en España o en todo el mundo de lengua española. Gracias por aquella extraordinaria publicación por la que ha pasado a la pequeña historia de la ciencia nuestra Academia Écijana. Bien, pero en ese, lo que me gusta llamar el Einstein joven, del año 5, ese trabajo, pues eso solo lo leyó previsiblemente, nada menos que el gran genio Planck, para dejar que en los Annalen der Physik se publicara la obra esa de Einstein, y el mayor geómetra matemático de entonces, que fue Minkowski, y que dijo que esas teorías sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, cuando se hacía solo 8 años que se había descubierto el electrón, electrodinámica de un cuerpo, el electrón en movimiento, pues va a entender que eso solo puede aplicarse al universo entero si el espacio deja de existir como tal espacio y el tiempo deja de existir como tal tiempo. Porque la nueva realidad que anuncia en la Academia de Ciencia Minkowski es que en el universo lo que hay es un espacio-tiempo tetradimensional en cuyo seno están las materialidades a las que les puede ocurrir fenómenos. Y esto parece ser que lo leyeron muy pocos, salvo el propio Einstein, que desde ese momento dejó todo lo demás que estaba haciendo para dedicarse a preparar lo que llamamos la teoría general de la relatividad, que es o que constituye el fundamento de nuestros estudios sobre el cosmos. Y desde la teoría de la relatividad, pues ya no existen propiamente ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, ni la energía, sino que nuestra visión del universo, del cosmos, es que el universo, que es la única entidad acerca de la cual, con conocimiento y propiedad suficiente, podemos hablar de ella, es espacioso, es tempóreo, es matérico, es energético, es dinámico, fenómeno, es dinámico, ¿no? Es conforme a leyes esa dinamicidad. Sin embargo, todavía en el lenguaje ordinario, incluso en nuestro mundo científico, pues todavía seguimos hablando del espacio y el tiempo como si estuviéramos en tiempos, aquí sí, de Aristóteles o de Newton. No. Son propiedades del universo. La temporalidad, la espaciosidad, la materialidad, la energeticidad o el ser, como hemos visto en las propiedades de toda realidad, intrínsecamente dinámico, que es lo que quiere decir que es fenoménico. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿cómo vemos hoy nuestro universo? Bueno, pues el universo, tal como lo ve la física actual, convertida sobre todo en cosmología física, a lo largo de la historia del conocimiento y de las universidades, la cosmología era una disciplina de las facultades de teología, en todas, en muy pocas de filosofía, y eso no existía en ninguna facultad de ciencia. A principios del siglo pasado, del siglo XX, pues lo único que había, o había tanto como, la astronomía, leyes del movimiento de los astros. A medida que fuimos conociendo más, pues ya lo de la palabra astronomía sabía a poco, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues ya se hablaba de astrofísica. Instituto de Astrofísica de Andalucía, Instituto de Astrofísica de Canarias, Instituto de Astrofísica. Si hoy se crearan instituciones análogas, hoy todas se llamarían ya cosmología. Hoy no se conforma ningún científico con ser astrónomo, eso es para aficionados,
con ser astrofísico, eso es para los que estudian el Sol, astrofísica solar, astrofísica planetaria. Hoy todos pretendemos hablar del cosmos como una unidad en la línea de lo que estamos hablando. Hoy todos queremos ser cosmólogos. Bien, pues la cosmología hoy vigente, basada en la teoría de la relatividad y llevada a esta conclusión, incluso con la animadversión de Einstein, que no le parecía esto propio de su inteligencia, pues hoy entendemos que el universo, la realidad universal, que sabemos que no podemos saber cómo es hoy. Cuando estamos mirando al Sol, nosotros nos creemos que estamos viendo el Sol de ese momento que lo miramos. Bueno, pues ese es el Sol de hace 8 minutos, el tiempo, la duración que tardan las ondas electromagnéticas provenientes del Sol en impactar en nuestras retinas. Si ahora por la noche vemos a la estrella más brillante, a Sirio, pues no la estamos viendo ahora, estamos viendo cómo era Sirio, qué ondas electromagnéticas envió Sirio hace 8 años. Y si ustedes están leyendo, oyendo, viendo la televisión de todos estos bombardeos que sobre el universo estamos recibiendo continuamente por la importancia capital del problema, pues verá que pueden decir, pues se ha detectado la explosión de una supernova de hace 10.800 millones de años, que fue el gran descubrimiento del pasado año 98, en el que nos basamos al afirmar la revolución que nos ha enseñado, las revoluciones que tuvieron lugar en ese año 98, 1998, no el desastre de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, el de hace ahora solo 22 y 2 más, 24 años, que es el que nos dio ya finalmente este esquema gráfico de por qué nuestro universo hoy se encuentra en expansión acelerada. Bien, pues la historia de nuestro universo es que todo él empezó en un momento singular que llamamos el Big Bang, que no sabemos exactamente qué fue ni qué pudo ser, y que la física sabe que no puede saber lo que ocurrió en ese instante presupuestamente cero del universo. Pero lo que sí estamos conociendo progresivamente más y mejor es que lo que le ha ido sucediendo al universo desde entonces. La ciencia no es perfecta, no es completa, no es absolutamente, la visión que nos da no es absolutamente correcta, general, absoluta, verdadera. Está siempre en proceso, es aproximación, es conocimiento en marcha. Bueno, pues desde esta perspectiva, hoy sabemos, y cuando en ciencia hablamos de saber, deberíamos decir más humildemente, creemos saber. Bueno, pues aunque yo siga hablando de saber, lo que estamos diciendo es creemos saber. Bien, el universo, por tanto, somos capaces, además de utilizar el referencial tiempo como si estuviéramos en la perspectiva de Aristóteles o Newton, cuando sabemos que lo que existe en su caso es el espacio-tiempo, pero no somos capaces de quitarnos esa forma de concebir el tiempo de Newton, que a fin de cuentas es eso que llamaba Kant forma a priori del conocimiento, o lo que llamaba Zubiri modo del devenir, pero que científicamente, como físico-matemático, podemos matematizarlo perfectamente en la topología de la recta real. Bien, pues ahí tenemos una imagen de qué visión tenemos hoy. El universo ha ido creciendo, primero de manera desacelerada, y hemos creído a lo largo de la segunda mitad del siglo XX que el universo acabaría en un Big Crunch, en una contracción final, buscando pues, más o menos una nueva elipse por la cual el universo desde aquí acabara otra vez en el eje del tiempo como una contracción. Hoy sabemos que el universo está en expansión y acelerada además. Y aquí podemos observar que hay unos cuantos cambios de color, del amarillo al naranja, del naranja al rojo y del rojo al azul. Esa transición del rojo al azul es el momento en el que la luz, las ondas electromagnéticas, fueron capaces de superar, de liberarse de ese encarcelamiento
al que estaba sometida la luz por la materia. Cuando el universo alcanzó ya una determinada, digamos, dentro de esa explosión, una determinada magnitud de espaciosidad o de espacialidad, que el universo no está en un espacio exterior, ni todo viene sucediendo en un tiempo que podemos medir desde fuera del universo, porque la espaciosidad y la temporalidad son propiedades del universo, pues entonces nos encontramos que ante la pérdida de densidad de energía de ese universo que ya había alcanzado una gran dimensión, la luz fue capaz de separarse, de superar, de quitar las cadenas a las que estaba sometida. Ese instante, que si existieran otros universos podríamos llamar desde fuera, se hizo la luz, o el universo, el nuestro, dio a luz la luz. Eso sucedió cuando el universo tenía unos 300.000 años. No es poco, pero ya era bastante. Y eso es lo que en el año 92, con el satélite COBE, George Smoot, fue lo que descubrió. He visto el instante creacional. Bueno, desde entonces hemos seguido viendo muchos elementos cósmicos y hemos seguido construyendo la cosmología de la historia del universo con la que nos atrevemos desde el instante inicial. Y esas otras dos transiciones, del amarillo al naranja, del naranja al rojo, pues son precisamente en las que está hoy la ciencia física, cosmológica, pues detrás de ello. La búsqueda de las ondas gravitacionales generadas por el Big Bang y la búsqueda de los neutrinos cósmicos, del origen cósmico. Sí, se sigue manteniendo y mejorando, cosa hoy difícil, las asignaciones presupuestarias de los distintos países para las investigaciones en curso, pues es de prever que a no tardar mucho tiempo tengamos ya conocimiento directo de esos neutrinos cósmicos y de esas ondas gravitacionales posteriores al Big Bang, tras esa expansión de la espaciosidad post-Big Bang, sin la cual tampoco somos capaces de explicar este funcionamiento del universo. Pero el universo no solo fue creciendo en expansión, que es lo que podemos ver, si desde el eje del tiempo, esta es la distancia entre galaxias o presupuestamente el volumen del universo o el radio de ese universo, obviamente que suponemos que ha ido creciendo desde una perspectiva de lo que llamamos simetría central, o desde una perspectiva de radiación isotrópica, igual en todas direcciones, aunque en esta imagen, pues lo que la podamos representar mucho mejor, lo otro sería imposible, mediante una figura de simetría axial y de revolución, por tanto, axial, que nos facilita esa comprensión fácil. Bien, pero a lo largo, y esta es otra de las imágenes más reiteradas que pueden observarse por Internet, pues también podemos observar que en ese proceso histórico del universo, pues el universo ha ido dejando de ser el universo que era para ser otro universo, si queremos decirlo así. Cómo han ido cambiando las constituciones internas, qué tipo de materidades, para no hablar de materialismo, que eso nos llevaría filosóficamente fuera de donde estamos, ¿qué tipo de materidades ha ido habiendo? Pues ahí vemos pues, cómo ha ido todo evolucionando, desde lo que llamamos partículas elementales primigenias, hasta que aparecen lo que llamamos la nucleosíntesis, los primeros núcleos atómicos, hidrógeno, helio y quizás algo de litio al principio, los elementos menos pesados de nuestro sistema periódico, después cómo van constituyéndose lo que llamamos los átomos, la posibilidad, una vez que se ha reducido aún más la densidad de energía, es posible que los núcleos capten a los electrones, que ya no tienen velocidades tan caóticas por las que era imposible a nuestro universo generar átomos. Como después pues se van creando las estrellas, las galaxias y finalmente, vamos a decirlo así, finalmente pues tenemos ahí al pensador de Rodin o
nosotros, que llegamos pues cuando el universo tiene más o menos unos 13.800 millones de años en función del conocimiento que tenemos en la actualidad. El universo, por tanto, somos capaces de decir cuál ha sido su historia, pero su historia desde esas perspectivas que hemos llamado su espaciosidad, su temporalidad, su materialidad, su energeticidad, su legalidad, a la que nos referiremos después. Bueno, voy deprisa porque, sin ninguna duda, hoy, tanto como esto, ahí tienen ustedes las ideas principales que yo quisiera transmitir. Vamos a referirnos a la última. Hemos hablado siempre de ser. Yo llevo ya años hablando de que el universo es más un funcionar que un ser, porque el universo, la expresión está en mía, no se la achaquemos a Zubirio o a quien fuere, el universo está dejando de ser el ser que es para ser otro ser. Este juego del término lingüístico ser, utilizado como sustantivo y como verbo, es enormemente explicativo. El universo está dejando de ser el ser sustantivo que es verbo para ser otro ser. Lo que os decía al principio, la noción de ser es mera actualidad de la realidad que es el universo. Permanentemente está cambiando su constitución y su estructura. Bien, pues en la misma expresión pues podemos ver acerca de su constitución. Desde la sabiduría absoluta, hoy, de que no podemos saber cómo es el universo hoy. Podemos decir cuáles han ido siendo los fenómenos que en él han tenido lugar y las composiciones matéricas que han existido. Bueno, vamos entonces a recordar la idea, que esto sí les he hablado en otra ocasión. El concepto que tengo de problema. Problema es aquello que no tiene solución. Pero si se trata de un problema de los que llamamos fundamentales, nos exige una respuesta. Esta es la cuestión capital de todas las ideologías, todas las educaciones, todas las religiones. Concepto fundamental y segunda idea también capital de exhibición para que podamos llegar prontamente a lo que puede interesarles a ustedes un poco más. Esto sería todo un curso. Catálogo de los problemas fundamentales que han permeado toda la filosofía desde los tiempos primitivos en los que los seres humanos abandonamos el mito como elemento referencial último y más importante para que se fuera introduciendo el logos, la razón. Pues desde entonces este es el catálogo de los problemas más importantes que se han ido presentando a lo largo de la historia. Puede sorprendernos que el primer problema con el que se enfrenta la filosofía, es decir, el conocimiento, fue precisamente el problema que llamo ahí de la naturaleza en sus dos ámbitos principales, el universo como un todo y la materia, de lo que está presupuestamente al menos constituido todo. Bien, pues a lo largo de todas las civilizaciones ese problema ha estado presente y hoy es posiblemente el problema más importante que tenemos, desde el punto de vista del conocimiento. ¿Qué es el universo? ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué podemos decir del universo? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuál es su dinámica? Etcétera. Bien, todos los otros han ido permeando toda la historia del pensamiento y hoy los tenemos aquí. En el siglo IV es cuando, en el marco del cristianismo, después del concilio de Nicea, en el que se decide que Jesús de Nazaret, el Cristo, es Dios, y que, si eso fue en el año 325, como ustedes saben, en el año 381, el concilio ese de Nicea I, el concilio de Constantinopla I, decide además que el Espíritu Santo es Dios. Con lo cual, a partir de ese momento, uno de los problemas más grandes que tiene la civilización occidental, ya entonces bastante cristianizada, pues es precisamente el problema de Dios. Y al problema de Dios nos hemos venido enfrentando pues desde ese momento, desde siempre, pero en tanto que problema desde entonces hasta hoy. Y seguimos teniendo esos dos problemas como los otros a los que no vamos a hacer referencia. Muy bien, bueno, pues sabemos mucho
pero también sabemos que queda mucho por saber. Muy bien, pues entonces tengamos también la idea de que todos estos problemas a los que me he referido, todos son problemas abiertos. Problema abierto quiere decir que no disponemos de una solución para ninguno de ellos que sea perfecta, absoluta, completa, integral, verdadera. Con esas características no existe nada. Pero, sin embargo, en toda ideología, en toda filosofía, en toda religión, hay que dar una respuesta. Hay que dar una respuesta. Porque la necesitamos, porque se trata de uno de los problemas fundamentales de toda la historia del pensamiento. Lo queramos o no, podremos más o menos dormirnos o querer no pensar en ello, pero de una manera u otra siempre estarán presentes en el pensamiento. Y si uno no se enfrenta a ellos, pues poco puede decir o poco puede situarse en el mundo concreto en el que está. Bien, la física tiene una tarea todavía abundante, en los temas a los que nos dedicamos en los cursos. Pues yo vengo de dar un curso de 20 lecciones sobre el cosmos con todo este conjunto de cosas, leyes, teorías, materia oscura, energía oscura, expansión acelerada, partículas exóticas y no solo las que más o menos creemos ya conocer. Bien, y tenemos, por si fuera poco, el problema capital de hacia dónde va en nuestro universo, eso que llamamos la expansión acelerada, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces a enfrentarnos al problema de Dios desde esta más o menos respuesta que la cosmología actual da al problema del cosmos. Me detengo para que fijemos la atención que lo que yo os he dicho que dice la física hoy, pues es la visión que la cosmología física actual tiene acerca del universo. Pero eso es la visión que tiene actualmente. Pero la ciencia no ha resuelto el problema por completo. No lo ha resuelto con verdad absoluta y no lo ha resuelto para siempre. Cuando la Academia de Ciencias francesa, en el momento culminante del imperio napoleónico, decide que Newton ha sido el genio más impresionante, más importante, el hombre más capaz de la historia humana, es porque universo solo había uno, y Newton lo había descubierto de una vez por todas y para siempre, dentro de la línea del determinismo filosófico y el determinismo que tenía la propia ciencia newtoniana, lo que llamamos la ciencia moderna, y a lo que nuestro gran filósofo Ortega y Gasset decía que si Europa se caracteriza por algo en el contexto de todas las naciones, lo único verdaderamente original es la física moderna. Esta visión es importantísima que la tengamos para la reflexión. Bien, pero la física actual, mucho más completa que la moderna, pues sabe lo que estamos diciendo, que nos están ofreciendo una respuesta, la respuesta que la ciencia nos da hasta ahora. Pero esa respuesta, y esto sí es importante, lo que dice la ciencia en cada momento, tiene que servirnos de marco para lo que pertenezca a ámbitos que no son objetivamente contrastables, generalizables y que tengan, por tanto, una validez general, universal, aunque no sea absolutamente definitiva. Bueno, estas últimas palabras pues van a ser las claves para que veamos este otro aspecto, ¿no? Bien, ¿cuáles son entonces los atributos que le corresponderían al Dios? Al Dios, y aquí no tenemos más remedio que decir, al Dios de las religiones que consideran un Dios único y un Dios creador de todo lo que existe. Me estoy refiriendo, por tanto, al judaísmo, al cristianismo y al mahometismo o la religión musulmana. Bien, pues el concepto de Dios que hemos de construir también en nombre y desde la ciencia física, pues tendría esto que me gusta llamar atributos cósmicos. El primero es el de eternidad,
que cuesta mucho trabajo el que pueda entenderse, pero visto la visión cosmológica que tenemos hoy, pues claro, para Platón y para Newton, el universo no solo era infinito, sino no podía haber explicado la gravitación, estaría todo reunido en un punto en vez de estar distribuido por un espacio infinito. Pues esto significa que antes del Big Bang podría existir, tendría que existir, existiría sin duda. Las actitudes hoy, aunque están más cerca a ser más los científicos que piensan y creen en la existencia de un ser supremo, que es al que estamos caracterizando desde la visión del cosmos, pues puede, sin ninguna duda, creerse, pensarse que el universo está ahí porque está ahí. O incluso puede pensarse, como piensan algunos, no desde la física, que nuestro universo es uno de los posibles o que nuestro universo ha podido salir por sí mismo desde la nada. Y tantas otras cuantas cosas como podemos estar oyendo, dado que el tema vende. El tema vende, tiene interés social. Bien, pues lo primero es que ese Dios, el que hay que construir, si queremos decirlo así, como concepto, a la luz del conocimiento que tenemos del cosmos, es omnisciente y es omnipotente. Estas son las palabras clásicas. Esto hace falta también que lo tengamos bien claro, porque en nuestro credo católico vigente, pues lo que llamamos el credo niceno-constantinopolitano, creo en Dios Padre Todopoderoso, ya estamos diciendo una aberración. No es el Padre el Todopoderoso sería Dios. En nuestro cristianismo, pues sería el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo habían resuelto las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador, pues todavía no lo hemos aprendido para actualizar, por ejemplo, eso dentro de nuestra cultura católica. Pero además tenemos que poner esta otra categoría, o este otro atributo cósmico, como me ha gustado llamarlo. En consecuencia, estos son los atributos que debe tener Dios. Lo diga o no lo diga la Biblia, se hable así o no se hable así en el Nuevo Testamento, se diga o no se diga así en el Corán. Es la visión más completa y más rica del concepto de Dios en conexión con el conocimiento que tenemos del universo. Bien, de esto se habla en el libro Teología de la Creación del Universo y de la relación de Dios con su obra cósmica. Y el tema, que es más complejo, a tenor de la ignorancia que respecto a él manifiestan mis colegas físicos en la relación de Dios con el concepto de eternidad, pues el libro que hoy está en imprenta y que dentro de unos días saldrá al mercado, En torno al tiempo. El de la derecha es la tesis doctoral en teología y el de la izquierda es la tesis doctoral en filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Tenemos no solo el universo y Dios como conceptos desde la perspectiva que acerca del universo nos ofrece la física actual, sino que tenemos también al ser humano, porque todo ese conjunto o ese elenco, ese catálogo de problemas al que me he referido antes, pues son problemas con los que nos hemos enfrentado los seres humanos. En consecuencia, ya hemos hablado de la realidad cósmica tal como la vemos hoy, de la realidad divina tal como tendría que ser en función de ese universo que se presupone que ha sido creado por él. Pero todo esto lo ha hecho el ser humano. Y el ser humano, como en esa magnífica presentación, y estoy hablando ahora de la presentación en cuanto concepto histórico, social, filosófico y religioso, no lo que me atañe, lo que podía atañarme, que ha hecho nuestro presentador, pues es importante que sepamos en qué consiste el ser humano. El ser humano lo entendemos religiosamente también
y quizá sobre todo y en principio desde esa perspectiva, con estos otros atributos: el ser inteligente, el ser libre y el ser, al mismo tiempo, responsable. Estas son las tres características primordiales del ser humano cuando se enfrenta con una realidad, el cosmos desde la física, o cuando se enfrenta con un pensamiento o una reflexión filosófica, o cuando pretende conocer intelectualmente pues, su religión o su concepto de Dios. Importante que tengamos esas consideraciones. Y dentro de esto, pues el que no nos olvidemos los instantes creacionales de lo que llamamos la ciencia moderna, la visión de Galileo, cuando el Tribunal de la Santa Inquisición, 1616, en Roma, pues se decreta que el copernicanismo, la visión de Copérnico por la cual el Sol ocupa el centro y los demás planetas, entre ellos la Tierra, orbitan alrededor del Sol, pues eso se condena con esta expresión. El copernicanismo es contrario a las Sagradas Escrituras y, en consecuencia, herético. En unos momentos en los que, para pena, y bastante que lo hemos penado en la Iglesia Católica, en unos momentos en los que lo único importante era salvar las almas y no importaban qué se hacía con los cuerpos. En el año 1600, el 18 de febrero, pues se había mandado a la hoguera en el centro Piazza dei Fiori a Giordano Bruno. Pues lo mismo a partir de ese momento pues podía hacerse con otros cualesquiera herejes, vamos a decirlo así. Bien, pues el gran Galileo fue nada menos que el que nos dice estas cosas tan elementales. El universo lo ha creado Dios, y esto se podrá creer o no se podrá creer. El universo lo ha creado Dios. Si yo estudio el universo desde esas características que he recibido desde el Creador, la de ser inteligente, libre y responsable, y me enfrento con el conocimiento del universo, el Creador tiene que estar infinitamente gozoso porque yo estoy estudiando su obra, y si estudio su obra, en la que creo que es su obra, me estoy aproximando más a él. Bueno, pues esto, lo lamentable es que esto no se entendiera así, y no hace falta que siga por este derrotero porque creo que me he manifestado suficientemente, ¿no? Bien, ¿cuál es entonces el problema? El problema gordo que tenemos. El problema gordo que tenemos a lo largo de la historia no es si Dios, para los creyentes, creó o no creó el todo lo que existe, en ese sentido al que me he referido, de existe, haya existido o existirá, en su realidad dinámica, es decir, cambiante, en evolución, sino que el problema está, y aquí es donde podemos tenerlo, es si el Dios actúa o no actúa en el universo. Esta es la cuestión capital de mi tesis teológica. Bueno, pues si recurrimos un poco a la historia, esto como problema no se había planteado prácticamente nunca, se daba siempre por hecho que sin ninguna duda, pues actuaría, porque no se conocían las leyes, porque no existía una física que nos dijera esta predicción o esta otra predicción. Hoy a todos nos resulta normal que si cogemos el teléfono y le preguntamos a qué hora amanecerá en tal ciudad, hoy de moda, en Kiev, el 3 de enero del año 2844, pues igual ya tenemos ese dato porque nos lo da la ciencia, y esto nos parece completamente normal. Bien, pues vamos entonces a ver, es decir, normal, que creemos saber que Dios no va a intervenir para nada en ese funcionamiento. La tesis doctoral en teología a la que me he referido, teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica. Como antes he hablado de Galileo y he hablado de la Iglesia Católica, consecuentemente, pues es importante que esto lo tengamos también bien claro. Aquí tenemos a Juan Calvino, una de las figuras máximas del protestantismo, si queremos decirlo así, la segunda, después de Lutero.
En su magna obra, Institución de Religión, su magna obra, la más importante, la más referenciada, pues entendía que Dios tenía dos actitudes capitales con el universo tal como él lo concebía. Claro, esta obra es de los años 1530, digamos para él, 1540, cuando ya se difunde, pero es que de 1543 es la obra de Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico, en la que Copérnico, cuando estaba ya en el lecho de muerte, decidió que se publicara su obra por la cual el Sol ocupaba el lugar central. Bien, pues Calvino, desde su impresionante fe, sin duda, y al margen de que se enfadara más o menos con Lutero y más o menos con las ideas de Erasmo de Róterdam, al que tanto se le debe en España, aunque se negó a venir aquí por un conjunto de temas que no tenemos que tratar hoy. Bien, pero Calvino nos diría que Dios se relaciona con el universo con esos dos matices. El de es providencia de todo lo que pueda y está gobernando. La palabra gobernanza, que desde hace 10 o 15 años pues forma parte de nuestro léxico común en la vida política. Hace 30 o 40 esa palabra no la utilizábamos. Estos son los dos foros y focos que utiliza Calvino para decir que Dios está actuando, providente y gobernante. El universo, digo yo, esto no lo dice él, digo yo, estaría tan mal hecho que tiene que estar Dios poniendo remedio, arreglando ese universo tan mal hecho. Bien, pero esto no quedó solo en Calvino, sino que el mayor genio de toda la historia, Newton, al que me he referido antes, en su magna obra, la magna obra del pensamiento humano, que seguimos diciendo, Filosofía Naturalis Principia Mathematica, los principios matemáticos de la filosofía natural es física, al cambio al lenguaje actual, pues como era calvinista, aunque tenía que disimularlo, su condición de figura máxima del Trinity College, figura máxima del Banco de Inglaterra, entonces, pues desde su condición de calvinista, pues como no sabe todavía la matemática suficiente para concluir lo que un siglo más tarde, tras los grandes descubrimientos del cálculo integral y diferencial por los grandes matemáticos del siglo XVIII, los Euler, los Bernoulli, los Lagrange, finalmente Laplace, pues ¿a qué recurre? Si está formado en esa filosofía, teología calvinista, pues como los planetas se le escapan de las órbitas que él ha calculado después de los magníficos cálculos que había hecho Kepler, pues la solución es muy clara, El Dios providente y el Dios gobernante manda a sus ejércitos celestiales, que para eso los tiene, ángeles, arcángeles, trono, dominaciones, serafines, querubines, etcétera, a que pongan otra vez los planetas en sus órbitas. Finalmente, abandonaría el calvinismo, también en secreto, por las mismas razones, para hacerse arriano, al mismo tiempo que buscaba el instante de la creación del universo a través de la Biblia, algo verdaderamente sorprendente. El mayor genio, si viera que hoy creemos saber, que el universo tiene 13.800 millones de años, cuando él había calculado que podía tener 4.253, por ejemplo, pues la sorpresa que se llevaría sería impresionante, ¿no? Bien, pues tenemos entonces que esta es la situación en la que podía estarse a final del siglo XVII, como pueden apreciar, siglo XVI, Calvino, siglo XVII, Newton. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema capital? Pues el problema capital que podemos tener hoy es si Dios actúa o no actúa en el universo. ¿Y cuál es la respuesta de la física? ¿Y cuál es la respuesta que cada uno de nosotros puede dar desde otras perspectivas? Bueno, pues desde lo que sabemos, no directamente de Newton, pero sí cuando después de
esto a lo que me he referido, de los descubrimientos de la matemática para interpretar la teoría de Newton, y cuando finalmente Laplace ya puede decirle a Napoleón que la hipótesis de Dios no la ha necesitado porque el universo funciona de acuerdo con las leyes de Newton, o lo que es lo mismo. Precisamente el gran matemático Laplace y físico que va a generar todo ese otro ámbito que llamamos el cálculo de probabilidades, la estadística, es el que nos va a decir que el mundo es determinista, o lo que es lo mismo, que por sí mismo y desde sí mismo, aunque entonces solo se podía describir y ver el movimiento, pues no se necesitaba la acción de Dios. Esto es lo que quería decir. Bien, esto es la misma respuesta que hoy se puede dar desde la física, en tanto que respuesta, como os pongo ahí, primordial de la cosmología física actual. Y digo yo, pero esto es mi tesis, digo yo, Dios hizo tan bien el cosmos, en el caso de que creamos en el Dios creador, que con las leyes que también creó y con las leyes que puso el cosmos no necesita estar arreglando. Una perspectiva de Dios mucho más rica, mucho más completa y en su caso más real, porque el universo en perspectiva primordial está funcionando, atención, desde sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, sin necesidad de ninguna actuación externa. Esta es la perspectiva que nos da hoy la física, porque no solo se han creado materialidades, no solo se ha creado ese conjunto de cosas que hemos venido llamando espaciosidad, temporalidad, materialidad, energeticidad, sino que también se han creado las leyes de la física y se han creado las constantes universales, que son las que explican el funcionamiento del universo. Bien, pero he puesto ahí la respuesta primordial. ¿Por qué respuesta primordial? Pues porque esto no es definitivo. ¿Y por qué no es definitivo? Pues cuando estábamos aquí en los prolegómenos, no recuerdo muy bien quién, ni falta que hace, bueno, vamos a hablar de física cuántica o algo así, ha aparecido la expresión física cuántica. Desde el punto de vista de la cosmología en general, que es a lo que nos estamos refiriendo, la ciencia que estudia el cosmos, el universo, pues todo lo que sabemos sobre la totalidad, sobre la generalidad, es determinista. Todas las leyes que manejamos, desde Newton, y todas las leyes de la relatividad especial y la general, son deterministas. Funcionan por sí solas. Podemos hacer predicciones y comprobar si sí o si no. En este momento, todas las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein, a pesar suya más de una, todas se han cumplido. O lo que es lo mismo, está superando todas las zancadillas que hemos querido ponerle a la teoría de Einstein para ver si falla en algo. Y si falla en algo, pues no tenemos que preocuparnos de nada. A la papelera o guardarla en los anaqueles, en la esperanza de que tengamos una teoría que explique las cosas mejor. Esta es la actitud que deberíamos tener todos los científicos, porque sabemos que al final no hemos llegado y probablemente no se llegue nunca, porque la ciencia, con lo perfecta que es, con lo mucho que nos explica, con ese proceso por el que cada día conocemos más y mejor la realidad, pues todavía está muy lejos de que sea ciencia definitiva, total, absoluta, verdadera, general, universalizable, no ha llegado. Bien, pues si eso es la perspectiva primordial, que es lo que os he anticipado, ofrece, por tanto, esa. Pero también hay otra de posibilidad para aquellos o aquellas personas a las que hoy pueda parecerle que esto pues es demasiado. Bueno, pues todavía puede quedar el resquicio de que en todo ese conjunto de fenómenos que decimos que pertenecen al ámbito de la física cuántica, básicamente lo que tiene lugar en lo que llamamos el microcosmos, las partículas elementales y sus reacciones o interacciones entre ellas, pues eso lo conocemos aceptablemente bien, no absolutamente bien tampoco, y que se nos manifiesta como condiciones de probabilidad ante la posibilidad
de que un fenómeno adquiera diferentes procesos para llegar a distintas concreciones futuras desde la perspectiva previa. Puede entonces, diríamos cariñosamente, Dios, y tú te aprovechas y cuando estamos en un mundo probabilista, indeterminista, tú decides si sale el 1, el 4, el 5, el 6 del dado. Bueno, pues esta posibilidad queda. Y ante los imposibles determinaciones de esos fenómenos en el mundo microscópico, pero que pueden dar luego lugar a todo lo otro, pues, muy bien. La perspectiva de la física actual es que Dios, en el caso de existir, como creemos, los creyentes de las tres religiones a las que me he referido, es más perfecto, es más completo, si efectivamente el universo funciona sin necesidad de que lo tuviera que estar corrigiendo. Bien, pues con esta perspectiva, pues entonces podemos decir que el problema de Dios pertenece al ámbito de la fe, al ámbito de la fe. En la religión cristiana, la fe, pues se considera un don de Dios, pues algo que tenemos, podemos tener los cristianos, que recibimos, que se recibe como gracia de Dios. Si esto lo tuviéramos también claro desde la perspectiva de nuestra inteligencia, nuestra libertad y nuestra responsabilidad, no hubiéramos cometido a lo largo de la historia tantas y tan graves fechorías como hemos cometido, precisamente en nombre de Dios. Y esto sí es algo importante a tener en cuenta, que efectivamente creamos que es un don de Dios y que por tanto carece de sentido radical la pretensión de que por las buenas o por las malas, con la cruz y la espada o lo que sea, tengamos que hacer partícipe de esta fe o de esta creencia a los demás. Quizás haya que adoptar la postura del compromiso, la postura del testimonio, que sería más propiamente de acuerdo con la visión de Dios que podemos tener, ¿no? Bien, pues las religiones, en esta perspectiva, no deben postularse, este es otro principio, contrario a la ciencia. Porque la ciencia es universal, la ciencia es para todos, ¿no? En los últimos años, y ya desde el año, como mínimo desde el año 1980, toda la humanidad podía saber, quien quería, que nuestro planeta Tierra estaba sometido a un proceso de calentamiento global como consecuencia de las acciones humanas. Multitud de intereses supieron ir acallando esto y esto, cuando se sabía perfectamente. Poco antes de que toda la sociedad, me refiero a la española, al haber visto las consecuencias durante estos últimos meses y sobre todo del verano, se crea ahora que sí hay calentamiento global por las consecuencias. Yo utilizo en las conferencias sobre el calentamiento global ese adagio, la expresión que me gusta más que la de refrán o la de proverbio, por recordar a Erasmo, el gran humanista, el adagio con el que Mario Draghi, al que puede citarse una vez que lo han defenestrado de la jefatura del gobierno italiano, le dijo a la reunión del G20 cuando se reunió aquí, porque lo dice la ciencia. Y eso es lo que es importante. La manera con la que podía convencer, exigir compromisos a los grandes jefes de Estado y a los grandes jefazos de las multinacionales, porque lo dice la ciencia y dejémonos ya de más pamplinas. Es importante. Pues para esto también hace falta que esto lo tengamos claro. En aquello que dice la ciencia, que es para general, creyentes o no creyentes de una religión o de otra religión, eso no perdamos el tiempo en ir contra la ciencia. Carece de sentido y tenemos seguro de equivocación. Bien, pues con esta idea del don y con esta idea de las religiones,
Pues la fe, uniendo las dos ideas, no debe, no puede ir en contra del conocimiento científico. Muchísimas gracias. Bueno, emocionante, genial, inabarcable, maravillosa. Nos ha tenido en suspenso y aprendiendo. Yo le rogaría al público, si quiere hacer alguna pregunta con respecto a esta conferencia, pues que está en el momento de hacerlo, porque podemos entablar un pequeño coloquio. Con sumo gusto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quería preguntarle cuándo va a dar la próxima conferencia. Bueno, yo he dado las gracias a nuestra presidenta y a la academia, porque, como ella sabe, yo estoy presto, mientras esto funcione y esto también funcione, que no sabe uno cuánto puede seguir durando en el proceso de evolución hasta el colapso, pues yo estoy... Normalmente, cuando me invitan a dar una conferencia, estoy diciendo, mira, por lo menos 5 para poder decir algo, o mejor un curso de 10 o 20 lecciones, porque cualquiera de estos temas pues precisan mayor profundidad, ¿no? Pero, en fin, por mí, a disposición de la academia quedo. De todas formas, todos los que hemos seguido las conferencias de nuestro académico de honor, González de Posada, hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, porque nos ha hablado de la materia oscura, de los neutrinos, de los agujeros negros, nos ha hablado de multitud de cosas, y aunque no podemos abarcar esa sabiduría que tiene nuestro conferenciante, por lo menos podemos intuir ese universo maravilloso que nos muestra. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Yo de verdad que puse mucha atención, pero es que mucha información. Pensando que Dios creó el universo, y el universo es todo lo que ha sido, lo que es y lo que será, eso quiere decir que está todo creado ya, ¿no? Lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana. Bueno, sin ninguna duda, pero eso es lo que has querido siempre, solo que lo de ahora es bastante más rico, porque no es idéntico a sí mismo a lo largo de toda la historia. Entonces, esta es la cuestión que diferencia lo que nuestros ancestros han estado pensando en un universo que llamaríamos, que es como lo hemos llamado, estacionario. Igual, a sí mismo siempre, en el que había un tipo de fenómeno, que era el que algunos astros se movían. Esa era la visión que teníamos, ¿no? Hoy sabemos que el universo está permanentemente cambiando de constitución, y de constitución espaciosamente, temporalmente y sobre todo constitutivamente. Pero desde la perspectiva de la física todavía entendemos que las leyes de esos fenómenos con los que funciona el universo son las mismas desde el principio. Esto no lo hemos querido todos, ni siempre. Desde Prigogine, premio Nobel en Física y Química, una de las grandes figuras de la ciencia del siglo XX, también muy buen filósofo, pues se preguntaba, ¿y cómo es que nuestras leyes a la vez no son funciones del tiempo? Es decir, ¿y las leyes no cambian? Bueno, pues de momento parece que entendemos muy bien el universo pensando que las leyes son siempre las mismas, Pero sabemos
que en este ir hacia atrás en nuestro conocimiento, atrás en el tiempo, para ver cómo era en los instantes iniciales, pues estamos viendo que las leyes no solo se pierden en el momento singular, que es el Big Bang, ese tiempo hipotéticamente cero, sino que antes, un poquito antes, ya empiezan a tener dificultades, ¿eh? Bien, pues esto es, como os he dicho, que la ciencia no es perfecta, no es completa, no es absoluta, no está acabada, o lo que es lo mismo, te lo digo de otra manera que quizás sea más instructiva. Todo el mundo sabe, siéntate, todo el mundo sabe que un tal Nietzsche, filósofo de los más importantes de finales del siglo XIX, principios del XX, pues se le ocurrió decir: la metafísica ha muerto, la filosofía ha muerto, ha dicho en su último libro Hawking, el gran físico que, dentro de sus grandes ganas de distribuir ideología y vender más ejemplares, pues ha estado también fuera de la física en estos temas. Bien, después se le ocurrió decir: Dios ha muerto. Bueno, pues muy bien, con esto lo que estaba señalizando él es que el desarrollo intelectual de la ilustrada Europa había llegado ya a unas tesituras en las que no necesitaba ni la metafísica, o era muy mala la que se hacía, ni necesitaba a Dios. Bueno, con los grandes descubrimientos de la física, en el año 1897, se descubre el electrón. Bueno, ya sabemos algo, no sabemos de qué, ni dónde está. Los primeros años del siglo XX se empieza a conocer algo de lo que llamamos física atómica. Todos los átomos tienen un núcleo muy gordo, pero no sabemos que existan protones ni neutrones. Después, ya en la segunda década, pues empezamos ya a saber que hay protones, es decir, que hay partículas de una masa unas 1000 veces mayor que la del electrón y de carga contraria, la una negativa y la otra positiva. Pero cuando en el año 32 Chadwick descubre el neutrón, pues en ese momento ya la física entra en un sobresalto. Ya conocemos que todo lo que existe está hecho de protones, neutrones y electrones. Ya conocemos todo porque conocemos las partículas elementales, de lo que está hecho toda la materia. Y nada menos que Bohr, en un congreso en el año 33, dice: señores, la física ha muerto. La física ha muerto. Ya los físicos no tienen trabajo, ya lo conocemos todo, ya lo único que van a quedar son ornamentos, Bueno, pues justo el año siguiente, en la radiación cósmica, en los rayos que íbamos ya captando en nuestra atmósfera como consecuencia de los impactos de lo que llamamos todavía hoy rayos cósmicos, pues empezamos a ver la segunda gran familia de partículas elementales, los hadrones. Pues la muerte de la física duró meses. La de la metafísica, bueno, yo creo que podemos presumir en España de que tenemos al mayor genio de la filosofía metafísica del siglo XX, Javier Zubiri, sin ninguna duda, reconocimientos progresivos en los que estamos. Y que Dios no ha muerto, está claro. En todas las bibliotecas vuestras, en todas seguro, está el libro Historia del Tiempo de Hawking, el libro que publicó, primera versión americana, en el año 1988. En el 90 tenía ya más de 500 ediciones. Pues si leéis, sacáis de vuestros anaqueles Historia del Tiempo y vais pasando páginas, la palabra Dios aparece más que la palabra tiempo. Esto es gracioso, podemos considerarlo así. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Dios vendía. En la generación de, vamos a decirlo así, de mis hijos, yo soy de anteriores, Dios vendía. En los momentos en los que se estaba produciendo la descristianización de Occidente o la huida de las iglesias, de unas y de otras, por un proceso de laicización o de laicismo creciente. Bueno, pues ahora pues ya no vende Dios. Y si Él logró vender
no menos de 50 ediciones de la historia del tiempo, en el gran diseño o en los grandes problemas que nos hacemos la humanidad. Justo se editó unos meses antes de su fallecimiento, pues eso no vende. Eso ya no vende. O lo que es lo mismo, la manera de estar, el problema de Dios vivo, pues no es de interés, digamos, general. No es de interés general. Pero ahí está. La física no ha muerto. Eso podéis estar seguros. Tenemos tarea para rato en nuestro campo. Bueno, no sé si me tiráis de la lengua, pues yo me... A ver, venga, acabamos con esto. Sí. En concreto, usted ha dicho que Dios es un concepto para los cristianos, para los que tienen fe, etc., ¿no? Partiendo de la base de que la Tierra científicamente parece que es 4.600 millones de años. A partir de ello se ha ido desarrollando la vida en la Tierra, descontando 14.000 millones de años del Big Bang y todo eso. Concluyendo, si el Sol nos va a durar 5.000 millones de años más o menos, ¿no? Creo que habrá tiempo para ir descubriendo físicamente lo que nos puede venir. Bueno, vamos a poner un poquito de orden filosófico. Yo no he dicho que Dios sea un concepto, esto cuidado, Hemos hablado de realidad divina, ojo, desde el principio. Y ahora vamos a conceptualizar esa realidad divina que aceptamos como realidad en función del conocimiento de la física, que es distinto a que yo diga que Dios es un concepto, cuidado. Pero vamos a lo otro, que es lo propiamente físico. Dios, desde la perspectiva metafísica integradora de las religiones, es una realidad divina. ¿Claro? Ahora, esa realidad divina, una vez que también he dicho como conclusión que no nos abandonemos de la sabiduría que nos ofrezca la ciencia para enfrentarnos con cualquier fenómeno religioso, y la historia de las religiones da para mucho, entonces sí hemos dicho, vamos a conceptualizar cuáles son los atributos de Dios en función de la realidad cósmica, si creemos que Dios es el creador de esa realidad. Entonces vamos al otro tema que ya es propiamente científico. Sí, por lo que sabemos hoy, el sistema solar, como muy bien nos ha recordado, tiene unos 5.000 millones de años. 4.500 millones de años, si queremos ver la generación protoplanetaria del sistema solar en su conjunto. Sí, y sabemos que al Sol, una estrella vulgar, que conocemos muy bien, le quedan, como muy bien ha dicho, unos 5.000 millones de años más de vida. Pero lo que sabe la ciencia es que a nosotros como especie no nos queda eso. O sea, esta ciencia no es la física, esta otra ciencia es la biología. Y no me estoy refiriendo, obviamente, a eso que estamos llamando transhumanismo, o a eso que estamos llamando hombre-robot, o a eso que estamos llamando que nuestras memorias y nuestras conciencias pueden seguir viviendo en ordenadores, etc. No. Como especie biológica sabemos que no podemos vivir más allá de lo que cada uno quiera hacer. Pero desde luego lo de 5.000 millones de años, eso es clarísimamente no, si no acabamos con nosotros mismos por el calentamiento global, por el holocausto nuclear o por cualquier otra cosa que pudiera suceder. Esto también conviene que lo tengamos en cuenta, ¿no? En consecuencia, tenemos que cuidarnos lo que nos quede. Pero esto lo que sí tiene, que yo creía que iba a llegar a esto, lo que sí tiene es que en nuestras religiones tenemos muchos grandes problemas, y no solo el de si Dios actúa en el universo nuevo, ¿no? El problema es el pecado original. Existieron Adán y Eva, con la de Adán tendríamos bastante para la mitad, sin Eva para la continuidad, ¿no? Entonces es importante, ¿hasta qué especies, si vamos hacia atrás, el Homo neanderthalensis, los Homo heidelbergensis, erectus, etcétera, son humanidad?
la salvación de Cristo y el reino de los cielos a quienes le tocan, en su caso, pues menudos problemas. Y podría seguir diciéndote la cantidad de problemas teológicos que tenemos que actualizar en vez de estar así, manteniendo algo que carece de sentido hoy. Toda visión que tengamos de una ideología, de una religión, de una participación colectiva, hace falta que tengamos en cuenta porque lo dice la ciencia. Y si la ciencia nos crea problemas, pues daremos una respuesta, pero una respuesta que esté a la espera de que tengamos más conocimiento. Estas cosas creo que son de enorme valor. Desde la creencia en la existencia de un Dios con todos esos atributos que ha creado el universo y que ha impuesto unas leyes para que, como muy bien decía, una vez que el universo tiene, pues si a los 13.800 les quitamos esos 4.500, esos 8.500 millones de años, pues va a aparecer en un planetita vulgar, de una estrella vulgar, pues nada menos, no la vida de hace unos 3.900 millones de años, sino seres con esas cualidades. Ser inteligente, ser libre y ser responsable. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, pues, ¿quieres hablar tú? Bueno, a mí me gustaría, no sé si esto se escucha, a mí me gustaría dos cosas. Sí, primero, si la ciencia es tan perfecta y va continuamente buscando dar respuesta y poner nombre desde la verdad, ¿por qué hay tantas veces que le da la espalda a Dios? Bueno, la ciencia no tiene ni que dar la espalda. A ver, vamos a ir a los efectos principiales, de principio. La ciencia no tiene que hablar de Dios. Dios no es objeto de reflexión científica. Esto es lo que tiene que quedar claro. La ciencia tiene que hablar de física, de química, de biología, de geología, de informática. Eso es lo propio de la ciencia. Ahora, como resulta que todo ser humano quiere darse, porque necesitamos una respuesta a un conjunto de temas, aunque no sean de la ciencia, pues nosotros no solo tenemos el derecho, sino mejor la obligación, el deseo, la esperanza de preguntarnos sobre Dios. Pero la ciencia no tiene nada que decirnos. Lo que yo sí afirmo es que aquello que sea conocimiento científico, lo asumamos para no hacer el ridículo, simplemente, porque estamos en un mundo donde los no creyentes son ya, sin ninguna duda, por lo menos en el mundo occidental, sin ninguna duda, desde un punto de vista filosófico y práctico, los creyentes mucho menos que los no creyentes, si queremos verlo así. Y que lo que hoy domina nuestras sociedades es que las sociedades tienen que tener conductas laicas, y la pretensión de que las creencias se las guarde uno en su casa y en su interior, etcétera, etcétera. En este mundo, siempre, pero en este mundo más, es cuando tenemos que no hacer el ridículo, cuando tenemos que saber qué asuntos pertenecen al ámbito de la ciencia para darle respuesta científica y qué otros pertenecen al ámbito de la fe. Y en el caso de la religión cristiana en su totalidad, más incluso para los protestantes que para los católicos, el problema de la fe es el problema nuclear, que sepamos que es un don de fe. Y si es un don de fe, es algo que Dios elige a quien Él quiera, en la expresión más radical. Por supuesto que también hay métodos, procedimientos, ascesis, etcétera, para aproximarse a la idea de Dios, ¿no? Pero esta es la cuestión que tenemos, ¿no? La ciencia no tiene por objeto a Dios y no tiene por qué meterse en absoluto con Dios, ni para esto ni para lo contrario. Sin embargo, es el territorio de la fe y el ser humano tiene bastante más que conocimiento científico. Otro problema grande, por si acaso estamos por aquí, ya que estamos, yo creo que yo estoy feliz, cada vez que me dejan hablar, como pueden observar, ¿no? Otro problema es el del alma, otro de los grandes problemas que tenemos. El alma no es un concepto cristiano, el alma es un concepto platónico. Solo que nuestro San Agustín, al que me he referido antes, Agustín de Tagaste, como me gusta a mí llamarlo, su condición de filósofo, pues claro, después de los concilios de Nicea y de Constantinopla, los primeros de estas ciudades, cada uno de ellos,
Pues claro, la Iglesia tiene que ponerse a sí misma un poco de orden. Agustín, dice el Papa Dámaso, a ver, la Trinidad. Jerónimo, hacer lo que sería la Vulgata. Coge la Biblia de los 70 sabios hebreos del siglo III antes de Cristo, del año 270 antes de Cristo, en la ciudad de Alejandría, y tradúcelo al latín. ¿Mire usted por dónde se puede traducir al latín para que lo entienda el mundo occidental? Porque estaba todo en griego ya, todo estaba en griego. Bueno, pues cuando a Lutero se le ocurre decir, vamos a traducir la Biblia al alemán, pues eso no se consiente. Y nuestros primeros protestantes, vamos a llamarlos cariñosamente así, Casiodoro de Reina, etcétera, etcétera, hacen sus versiones castellanas, pero perseguidos por la Inquisición. Entonces dice uno, ¿cómo hemos podido hacer tantos disparates? Y en nombre de Dios, que esto es lo gordo. Tantos disparates en nombre de Dios. Bueno, pues el alma, que es por lo que veníamos, el alma, pues San Agustín tenía que hablar del alma, porque era platónico. Toda la herencia filosófica del joven Agustín le venía de Platón vía Plotino, el gran pensador romano. No es que Roma nos regalara muchos pensadores, nos regalaron ingenieros, juristas. Bien, entonces dice, si somos compuestos de cuerpo y alma. Bueno, y ahora, al alma, pues al alma pertenecen nada menos sus propiedades, memoria, entendimiento o inteligencia y voluntad. Fijaos, claro, hoy todo lo que estamos viendo del cerebro y de las neurociencias, pero hombre, a ver, ¿esto qué es? Pues que el alma no existe, no tiene por qué existir, si es que no es cristiano ni judío, es platónico, es griego en su origen. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Pues hombre, pues, volvamos al credo niceno-constantinopolitano, ese que se reza todos los días en todas las misas. Creo en la resurrección de la carne, o creo en la resurrección de los muertos. Pero sin embargo, así, off the record y por fuera, no, creo en la resurrección del alma. Pero perdone usted, que el credo católico es creo en la resurrección de los muertos, creo en la resurrección de la carne. Este es el tema. Bueno, hoy, en el catecismo oficial, el del año 92 de la Iglesia Católica, que decimos de Juan Pablo II, pues ahí ya el alma no existe. Solo que está ahí una especie de nebulosa, este conjunto de cosas. ¿Cómo se puede expresar hoy de manera religiosamente clara, pero con un lenguaje muy claro? El ser humano está abierto a la trascendencia. Y esto es lo que estamos todos los seres humanos. Estamos abiertos al pensamiento simbólico, estamos abiertos al pensar en más allá, a pensar qué puede suceder después de la muerte, a pensar lo que quiera. Apertura a la trascendencia es como yo estoy llamando en filosofía del ser humano el sentido que tiene una vez que carece de sentido el que off the record sigamos hablando del alma, por ejemplo. Bueno, y así podríamos entrar en casi todo, pero en fin, todo esto es que necesitamos una actualización teológica, pero claro, uno no la ve, el uno aquí soy yo y no la ve, me estoy refiriendo a mis colegas sabedores de teología, de filosofía y demás, ¿no? Pero claro, la colección de problemas fundamentales que tenemos que ir, digamos, adecuando a nuestro tiempo actual, pues no son pocos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Buenas noches, señoras y señores. Se levanta la sesión.